Respondo. Federico Pedernera nos va a hablar sobre la transformación digital en la seguridad social. Él es subgerente de control prestacional de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Se formó como médico en la Universidad de Buenos Aires, hizo la residencia de informática en salud en el Hospital Italiano. Además, con formación inicial de medicina interna y posteriormente se especializó en sistemas de salud y seguridad social. Lleva más de 18 años trabajando en procesos de reconversión digital en el sector de salud. Y bueno, ya te desarrollaste tanto en privados como en públicos. Fundaste la startup digital de salud. Bueno, ¿cómo se llama tu startup? De Epicrisis. Epicrisis. Bueno. Y también estás formando parte de lo que es la Agenda Digital de Nación. Ahora no sé si seguís en eso, pero hasta hace poquito sí. Sí, lateralmente desde la super ahora también. Por eso. Así que un montón de cosas. Haces sos un multitasking como todos nosotros. Y sí, y sí. Sí, no te queda otra, ¿viste? No, no, no. Todos Vengo somos iguales. tal cual, recién vengo con otros ex residentes de charlar y compartir experiencias y lo que sería el camino, el desarrollo profesional de alguien que hace la residencia o la maestría, y también es una suma De parece cosas. errático, pero en realidad tiene un sentido y una orientación clara hacia Ok. mejorar la salud. Bueno, Bueno, bienvenido y todo tuya la bárbaro. audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Yo ahora estoy ya en modo presentación, así que no veo a nadie más. Quiero compartir con ustedes, primero, muy agradecido al departamento, a Dani, a Charlie, a Fer, a Paula, voy de los viejos para los jóvenes, a María, bueno, a muchísimos compañeros que están en el hospital. Es la primera vez que voy a hacer una presentación en los 15 años de la jornada, siempre me ha tocado colaborar desde atrás. Así que muy contento. Voy a tratar de compartir con ustedes una visión. Transformación digital es un eslogan que se está usando mucho. A veces la palabra quizás no puede ser transformación, puede ser reconversión. Es como cuando reconvertimos algo y lo adaptamos, pero no rompemos la esencia de eso. Para mí el concepto de transformación digital es tratar de, como vamos a hablar ahora, de aplicar ciertos métodos donde la tecnología y las comunicaciones participan para poder mantener la esencia de lo que estamos transformando o reconvirtiendo. El sistema de salud de Argentina es un sistema de salud bastante complejo, que está fragmentado y segmentado. No voy a hablar ahora de sistemas de salud, que son mis otras pasiones, pero sí voy a repasar brevemente para que tengamos una idea de qué es la seguridad social en Argentina, cómo se compone. De los 46 millones de usuarios, de pacientes que tenemos en el sistema de salud, y 16 que los chicos acaban de contar desde el sistema, la integración de los sistemas públicos, la seguridad social más o menos representa 28 millones de personas. Entre los grupos que componen la seguridad social en la República Argentina tenemos las obras sociales nacionales y entidades de medicina prepaga, que representan casi el 60% de esa torta, de los 28, las obras sociales provinciales, que están en un sistema paralelo, como los institutos. Cada provincia, cada empleado público y su familia que trabaja y aporta al sistema de seguridad social provincial tiene un seguro de salud provincial. Y luego está un instituto, el PAMI, que recién Javier y Juan contaron las experiencias de cómo el PAMI está integrando la red, que es algo único en el mundo porque se especializó en brindar cobertura a personas retiradas. Luego tenemos sistemas o subsistemas de seguridad social en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, universidades nacionales y Poder Judicial. Como ven, es bastante complejo y la superintendencia regula los beneficiarios que están bajo la cobertura de las obras sociales y las entidades de medicina prepaga y las redes prestacionales que actúan en ese sistema. Entonces, cuando vemos, esta es una forma de esquematizar que a mí siempre me resultó muy útil para compartir con ustedes cómo vemos al sistema de salud. Un sistema con una triada, una trinidad que puede ser divina o perversa, depende del momento de la situación, donde básicamente hay un paciente que demanda atención y hay un tercer pagador que intermedia entre el prestador. Entonces se definen ciertas preguntas básicas que son la esencia de la informática en salud para los que han cursado o visto las presentaciones que hemos generado a lo largo de los años en el hospital.
donde uno se plantea bien a quién, qué, cómo, cuánto, dónde, por quién es brindado el servicio, le damos estos beneficios o prestaciones de salud. Entonces, básicamente, todo este sistema está restringido por un marco regulatorio dinámico, al cual también le podemos agregar el regulatorio de la contingencia que puede generar la economía del país. Entonces, como ven, hay muchísimas restricciones para que un sistema de salud, desde la perspectiva de la seguridad social, pueda funcionar, y claramente sin información es muy difícil pensarlo. Además, lo que ha venido pasando en estos últimos años es un cambio de paradigma. Distintos conceptos. Empieza a verse, a percibirse la salud no solo como un derecho, sino también como un bien de consumo, y podemos discutir largamente si esto fue inducido por los mismos prestadores, por la industria, o por la percepción del paciente que hace una traspolación a las experiencias en otros ámbitos y las reclama en salud. La explosión del doctor Google, todo lo que es la información disponible en las redes sociales y en Internet. Esto hace casi 15 años, casi 20 años dábamos clases con Paula Otero, que acaba de ingresar, sobre búsquedas de información. Paula ha escrito un libro, era pionera en esto, y estábamos enseñándole a los médicos que los pacientes ya iban a venir con más información a veces sobre sus situaciones. Esto ya es un hecho. Otro de los hechos que está surgiendo, y estas jornadas lo han demostrado, es el avance de los procesos que podrían estar englobados bajo el paraguas de la inteligencia artificial, o los procesos donde las máquinas aprenden, donde se buscan patrones de comportamiento para poder identificar ciertas situaciones. Otra de los paradigmas que se han planteado es todo en la nube. Básicamente, las inversiones de infraestructura han bajado muchísimo y aumentó la oportunidad de informatizarse para los sistemas de salud, porque ya los fierros, como decíamos antes, no tienen que estar necesariamente en la institución, o no necesariamente tienen que ser una traba para evolucionar. Pagos virtuales. Yo creo que no quiero tocar el tema COVID porque creo que ya estuvo muy tocado, pero básicamente esta situación nos empujó a impulsar no solo la bancarización o la bancarización parcial a través de las billeteras virtuales, sino a entender que hay procesos que se pueden dar de forma muy rápida y efectiva escaneando códigos QR. La movilidad, por supuesto. Ya nadie admite no poder hacer cosas desde donde está. Y toda esta situación quizás nos llevó a uno de los paradigmas más importantes, que es esta virtualización de la salud. Otro de los temas que creo que fueron estrella en las jornadas. Ahora, pero el cambio de paradigma me parece que, y es la esencia quizás de la transformación digital, de la cuarta revolución industrial tan mentada, donde siempre salimos del paradigma para pensar en el objeto o la razón de ser del negocio, y por negocio no comercial, sino negocio por entendimiento amplio de la salud, para poner foco en el paciente. Salimos del modelo centrado en el médico, en el cuidador, en el prestador del servicio, para tener que pensar definitivamente en el paciente, en el beneficiario. Esto parece un discurso, pero esto es un hecho. Porque el paciente quiere salir de este paradigma, donde las decisiones estaban puestas en el prestador, en el médico, incluso a veces en el financiador, donde la fuente de información estaba ubicada en esa situación, donde todo hacíamos para curar y no para prevenir, y donde el paciente básicamente era paciente porque esperaba, un paciente complaciente, y donde incluso la información que generábamos estaba orientada hacia la epidemiología. Cosa que, como dijo Fernán el lunes, está en jaque, porque indudablemente la pandemia nos demostró que muchísima de la información epidemiológica que generamos y que usamos quizás no está a la altura de las circunstancias. Entonces, este cambio de paradigma, que en la transformación digital general se llama centrarse en el usuario o en el cliente, en salud no es más ni menos que poner esencialmente foco en el paciente. Y todo lo que eso implica, no solo para los médicos, para los prestadores, sino también para las aseguradoras, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, que tienen que, como hemos visto en algunas charlas hoy, poner foco en el usuario que reclama cobertura simplemente porque tiene un derecho
al trabajar y hacer un aporte, o porque gasta de su bolsillo para adquirir un seguro y recibir una cobertura. Este cambio de paradigma también me ha tocado ahora como funcionario circunstancialmente en la superintendencia enfrentarlo. Nos tuvimos que, mediante decretos y normas y establecidas a nivel de administración pública, y con vencimientos prorrogados, etcétera, tuvimos que dar batalla a esta situación y tuvimos que fortalecer ciertos procesos e incluso virtualizarlos. Los resultados, les anticipo, que fueron muy buenos, espero algún día que los podamos compartir, pero se ganó mucha más productividad y efectividad, al menos en el área donde estoy trabajando, gracias al equipo que tenemos, que es increíble. Entonces, cuando hablamos en los sistemas de información en salud, siempre nos vienen a las imágenes estas fotos que nos ponen las páginas web. Cosas espectaculares, como Tony Stark, que está tratando en el aire de dibujar algo, paneles espectaculares, tableros de control increíbles, iPads con información precisa y momentánea. Pero también este fue mi primer sistema de información personal. Cuando entré a la residencia, todos éramos Palm Boys, teníamos nuestros datos y nos pasábamos por el puerto de infrarrojo fórmulas para poder, en la residencia, en la parte de la residencia en medicina interna, para poder resolver ciertas situaciones de los pacientes que ya estaban prescritas, entonces la podíamos llevar con nosotros. Ahora, en muchos sistemas de salud, en muchas organizaciones de la seguridad social, este sigue siendo el sistema de información. Un director, un gerente, un jefe, un coordinador, que lleva en un cuadernito y cita a todos sus colaboradores para poder integrar la información, que luego es agregada y presentada seguramente en una mesa de dirección más arriba, donde se enfrentan con conflictos porque cada uno de los directores o representantes en esa mesa va a tener su información consolidada de distintas maneras y de distintos orígenes. Entonces, cuando le voy a citar a Dani Luna, que siempre decía y compartíamos esto, que hay que poner el carro detrás del burro. Esta es una foto de San Martín de los Andes de hace más de 10 años. Y hay que priorizar, informatizar o hacer una transformación digital, o como lo llamemos o como se vaya a llamar mañana, no es necesariamente comprar tecnología, ir a la nube, no es poner computadoras, instalar un Windows o pagar una licencia. Es mucho más complejo. Es tratar de generar información útil, sabiendo que el paciente, el beneficiario, está en el centro, poniendo foco en los procesos, pensando y haciendo la analogía con la transformación digital, en que esa información de los procesos se pueda compartir y ser tomada como insumo de otro proceso para agregar valor, tener sistemas de información con arquitecturas orientadas a referencias claras y únicas, lo que llamamos tablas maestras, o como lo querramos llamar, pero donde toda la organización tenga en claro quién es quién, y tratar de usar estándares, de manera tal que lo que nosotros generemos se pueda replicar y compartir. Creo que es la única manera, o al menos algunos de los condicionantes elementales para poder entregar más valor. Entonces, para resumirlo, perdón, básicamente lo importante es centrarse en el beneficiario, en el paciente, en el cliente, en el usuario de nuestro sistema, a quien le tenemos que dar cobertura y responder. Generar comunicación. La comunicación es algo que es elemental en las organizaciones. Evitar el radio pasillo y ser claro entre las áreas y los procesos, las personas y los sistemas. No hay digitalización si no hay estrategia que alinee los intereses y a los componentes de ese sistema, humanos y de software o de procesos. Y eso básicamente es la interoperabilidad. Es tratar de compartir información y que esa información no solo se entienda, sino que se utilice y se le agregue valor para devolverla al sistema. Básicamente, otro de los componentes que a mí me gustaría resaltar cuando siempre hablo y he colaborado a lo largo de mi experiencia y ahora en la Super, que tratamos de tener las puertas abiertas, aunque sea a través de herramientas como el Teams, es fortalecer y comunicarle a los actores del sistema que tienen recursos y que tienen que buscar la efectividad, buscar el logro de la cobertura. Básicamente, eso se alcanza, y no quiero hablar, por supuesto, porque
cada vez que abro la puerta en estos diálogos aparece el tema económico, y la economía y los aumentos, y no quiero meterme en ese tema, quiero hablar esencialmente o de forma abstracta en la importancia de buscar canales formales en los equipos, integrarlos y eventualmente darles herramientas informáticas. Pero si uno integra los equipos, los coordina y los alinea a los intereses, sabiendo que el principal interés, el objetivo principal es el paciente, creo que podemos lograr un sistema mucho más efectivo y, por supuesto, equitativo. Entonces, para poder ya avanzar y repasar alternativas de transformación digital, se me ocurrió un esquema donde hubiese ejes, donde estuviesen los ejes y el paciente centrado. Básicamente no son, traté de representar las áreas, las gerencias, los departamentos de cualquier obra social o de entidad de medicina prepagada que tiene injerencia en el cuidado del paciente. Seguramente me están faltando algunas áreas, pero no quiero omitirlas, sino ser conciso. Cuando hablamos de cobertura, ¿qué es importante para poder acompañar esta transformación digital? Poner foco en el padrón de beneficiarios y afiliados. Creo que es uno de los desafíos, incluso lo tenemos en la superintendencia, y parte de la integración o el trabajo de la superintendencia para con el sistema público es consolidar un padrón donde identifiquemos a los beneficiarios que ya tienen cobertura y los beneficiarios que están bajo la cobertura del Estado, bajo el sistema público exclusivamente. Partir de un padrón bien organizado, que se pueda reestructurar, cosa que es muy difícil a veces en estas entidades por lo complejo de la organización, nos va a permitir, por ejemplo, hacer caídas de socios en las entidades de medicina prepaga. Un desafío que muchos están tratando de llevar a cabo. Las crisis económicas argentinas nos ponen en situaciones de vaivén, pero no solo las prepagas, sino las obras sociales, porque la gente se queda sin trabajo. Con lo cual, hacer ese seguimiento de esas personas es importante, independientemente que la AFIP nos diga que tiene o no aportes. Pensar también en el portal del beneficiario, en el socio, la autogestión, darle empoderamiento, como vamos a ver más adelante, organizar los planes y las cartillas. Particularmente es lo que me toca a mí como funcionario en la Super, recibir los planes y las cartillas. Si uno trabaja sobre sistemas basados en estándares o modelos referenciales, es muchísimo más fácil consolidar las cartillas y los planes, y pensar, por ejemplo, en credencializar a los beneficiarios, para que se puedan identificar y puedan acreditar la identidad, ya sea a través de credenciales físicas o digitales. Este aspecto nos abre la puerta a un concepto muy interesante, que es el de la informática orientada al paciente. Si hiciéramos algunas adaptaciones a esta expresión del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, podríamos ver que aplica perfectamente a un seguro de salud o a una obra social. Porque al fin y al cabo, lo que uno busca es el compromiso de ese beneficiario para que sea un paciente activo y se cuide. El desafío de mantener la salud de una población no solo es inyectar capital, dinero para seguir pagando, porque como se ha dicho lo dijo Javier Carnicero ayer, no hay ahorro en salud, el gasto es infinito. Lo que uno tiene que tratar de hacer es eficaz y equitativo. Entonces, una manera de lograr equidad y efectividad o eficacia es con todos los actores comprometidos. Desde el componente de los sistemas clínicos, acá se abren dos vertientes. Las entidades o agentes de seguro que tienen prestadores propios y los que son exclusivamente financiadores. Entonces, para los que tienen establecimientos propios, ya se habló muchísimo. Pero para los que son financiadores, pueden generar sistemas casi clínicos. No quiero decir clínicos porque quizás uno no tiene la certeza cómo se genera el dato, pero se puede consolidar. Entonces a mí me gusta, cuando trabajaba en una empresa hace un par de años, acuñé un concepto que era la historia clínica transaccional. Es decir, el resumen de los eventos transaccionales, de las prestaciones que recibió un beneficiario, ordenadas de forma tal que se puedan interpretar. Y les puedo asegurar, porque tengo muchos casos de experiencias lindísimas con esto, es que si uno como financiador de la salud, tercer pagador, ordena las transacciones, las prestaciones que recibe ese paciente, e independientemente que esté tercerizado a través de una red prestacional o capitado,
puede consolidar un perfil de ese paciente y poder anticiparse a los problemas de ese paciente. Por supuesto, a los desafíos de la cobertura o del gasto. Desde la gestión prestacional es lo más interesante cómo la informática médica aplicada en estos ámbitos ha evolucionado. Y no solo necesariamente con herramientas propias de la informática médica, sino con herramientas de otros ámbitos como los CRMs, las herramientas que te permiten gestionar clientes y proveedores. Entonces uno puede tener padrones de prestadores, nomencladores. El gran desafío, como hemos visto hoy, la terminología clínica fue uno también de los otros temas de estas jornadas. Poder homologarlos, poder rápidamente gestionar convenios con los prestadores para poder hacer un control y un seguimiento del uso de nuestros pacientes por parte de esa cobertura que le brindamos, o a partir de esa cobertura que le brindamos. Integrar la red, articular la red prestacional mediante conectividad, generar integración con los sistemas de cuidado domiciliario, un gran desafío. Los cuidados domiciliarios van a ser próximamente lo que pasó con Airbnb y los hoteles. Es decir, es imposible pensar una cantidad de camas infinita en estructuras hospitalarias, pero sí perfectamente lo que tenemos claro es que cada paciente o la mayoría de los pacientes tienen su cama, con lo cual uno podría llegar con los cuidados a la casa del paciente. Fede, quedan 5 minutos, así vamos cerrando y te pueden hacer preguntas. Dale, perfecto. Yo estaba tratando de ganarme los que había cedido, pero bueno, acelero rápido. Dale. Dale. Gracias. No, de nada. Y por ejemplo, otras de las utilidades importantes de la informática médica es para hacer la gestión clínica económica. Los agrupadores diagnósticos, como los GRDs y todas sus variedades, son interesantísimos y recursos muy importantes, no para pagar, sino, por ejemplo, para medir resultados y poder saber qué estoy brindándole a los pacientes por lo que estoy gastando. Salud poblacional, otro de los desafíos que la pandemia nos dejó en evidencia, la importancia de entender quiénes son nuestros pacientes, qué características tienen y cómo la están pasando, de forma que podamos tener datos en tiempo real. Para las áreas de soporte, recursos humanos, reclamos, judicialización, contratos, logística, compras, control y gestión, las herramientas como los ERPs o las herramientas de inteligencia de negocios o business intelligence son recursos muy valiosos que, bien utilizados y nuevamente alineados a la estrategia de la organización, pueden integrar la información para poder coordinar el cuidado. Voy a hacer un parate sobre temas que están muy de moda y para bien y para mal. Prescripción electrónica es un desafío que tuvimos que iniciar, lleva varios años, en los últimos años en la Dirección Nacional de Sistemas de Información, hoy de Gobernanza de los Sistemas, se trabajó muchísimo para poder impulsar y estimular, como hemos visto, el uso de medios electrónicos para poder prescribir, de forma segura y que el paciente acceda al cuidado. A lo largo de estos meses de pandemia, el Estado, a través del Ministerio y de la Superintendencia, a través de resoluciones, fueron fortaleciendo, con un montón de bemoles, con un montón de aspectos para conversar seguramente, fueron fortaleciendo la posibilidad de que las personas no se quedaran sin acceso a los medicamentos. Eso es muy importante. Y otra cosa que también se fomentó fue tratar de no suspender los cuidados, sobre todo los pacientes crónicos o los cuidados que eran críticos. Porque algo que es muy importante es que durante este periodo muchísimos de los cuidados se dejaron de brindar. Y eso va a ser un desafío para cuando volvamos a la nueva normalidad. Y por último, en agosto, se sancionó la ley 27.553, donde se hablan de recetas electrónicas o digitales. Aspectos de los cuales se hablaron muchísimo, así que no voy a ahondar para ganar tiempo. Uno de los desafíos más interesantes que como vimos en la ley, y está en la ley 27.553, es el de la teleasistencia. Acá quiero hacer un comentario. El desafío o mi mensaje parroquial es que que se integre a los sistemas de información o a las historias clínicas, no dejar call centers aislados y tratar de no transformar al médico en un telemarketer. Creo que esos son los dos desafíos para que la teleasistencia, entre otras cosas,
funcione mejor. Y sabiendo que la teleasistencia no va a reemplazar, sino va a complementar al cuidado presencial. Volviendo a los registros clínicos, como dije antes, traten de convertirse. Muchas de las obras sociales y muchas entidades de medicina prepaga tienen efectores propios. Creo que me atrevo a decir que casi la mayoría de todos estos efectores propios están en un grado de avance importante en cuanto a informatización de registros clínicos. El desafío que nos queda ahora es tratar de construir registros transaccionales, la historia clínica transaccional de los beneficiarios. Un desafío muy interesante para poder anticiparnos a las crisis. Y por último, creo que es importante también repasar el concepto de los registros médicos personales, los portales de los beneficiarios. Cuando uno tiene una historia clínica en un efector, está en el efector, en el consultorio, en el centro médico, en el hospital o en el sanatorio, o en la clínica. Cuando uno piensa como financiador o regulador, piensa en un registro sanitario o prestacional, o prestacional también, donde puede nuclear lo que el sanatorio propio me brinda, más lo que mi paciente consume en otro efector, y lo puedo compilar y generar un perfil sanitario de ese paciente. Pero también hay que darle lugar, en pos de generar este compromiso por parte del paciente, que el paciente beneficiario tenga un acceso o un apartado especial, no solo para poder cargar y leer sus datos médicos, sino también para poder hacer sus registros personales y también para que funcione como un portal o una puerta de entrada al sistema, para pedir turnos, monitorear su situación y poder acceder a su cobertura. Bueno, tuve que adelantarme y acelerar, espero estar en tiempo. Perfecto, Fede. Así, al último fuiste muy, muy ágil. Bueno, muchísimas gracias. Me anoté algunas preguntas que habían salido en el chat. Bueno, Guillermo Mollar, que dice, excelente, desde programas de manejo de enfermedades crónicas no pararon de crecer. Se ve que te conoce desde antes. Después Wilfredo Villa también dice, grado de desarrollo y la digitalización para la atención de salud en el sistema hospitalario y en el sector salud tiene que ver con el grado de conocimiento, priorización, financiamiento de los decisores de diversos niveles, los funcionarios públicos, para manejar, para un mejor desarrollo y obtención de resultados concretos a corto, mediano y largo plazo. Un poco también lo que vos venías diciendo. Felicitaciones. Muchas Después, gracias. Jorge Guerra, la salud es un gran árbitro para el recupero de gastos de los hospitales públicos de gestión descentralizada. ¿En qué estado la herramienta de informáticas de la Super para facilitar y habilitar las transacciones, si están en esa etapa? Excelente desde Ecuador, estamos en esa línea, felicitaciones, felicitaciones y más felicitaciones. Bueno, bárbaro. Y algunos me preguntan si estás en la Casa Rosada, ¿dónde estás? No, es un fondo desde la esquina Desde la esquina. Diagonal 530. Para los que no conocen, está ahí como... La superintendencia está en la super... una esquina rara, una Sí. diagonal, y genera un edificio en vértice en Avenida Roque Sáenz Peña 530, en Ciudad de Buenos Aires.